volvemos a hacernos preguntas, a dar los primeros pasos en este ecosistema emprendedor. Y muchas veces nos autocuestionamos y nos preguntamos, pero ¿quién es emprendedor? ¿Yo soy emprendedor? ¿Soy emprendedora? ¿Qué parámetros tengo para definir si lo soy o no? ¿Qué características tiene que tener un emprendedor? ¿Nací con un talento especial para hacerlo? ¿Puedo, siento que no lo tengo y puedo aspirar a hacerlo? ¿Mi entorno es emprendedor? ¿No lo es? Bueno, son una serie de cuestiones que nos solemos hacer a diario y que de alguna manera es interesante cuestionarse porque de esta forma podemos generar o hacernos un autodiagnóstico y a partir de ahí saber qué tenemos que hacer para lograr nuestro objetivo, si dentro de nuestros objetivos está el hecho de emprender. Entonces, si nosotros pensamos en emprendedor, podemos pensar y llevar e irnos hacia atrás, algunos más, algunos menos en el tiempo, según la edad, ¿no? Va a ser algunos más, algunos menos, y acordarnos, seguramente no nos acordamos, pero sí podemos consultarnos con quien nos vio crecer, aquel momento cuando aprendimos a caminar. ¿Qué pasó? ¿Fue fácil? ¿Decidimos caminar y salimos directamente trotando? Seguramente no. Seguramente fue un proceso. Ese proceso nos llevó esfuerzo. Seguramente estábamos obstinados y decididos a aprender a caminar. Y seguramente nos caímos muchas veces. Eh, de esas caídas seguramente aprendimos muchísimas lecciones y fue a partir de esos errores que pudimos empezar a dar esos primeros pasos. Entonces, fíjense que nuestra naturaleza es emprendedora porque cumplimos con un objetivo que puede ser una evolución natural, pero hay mucha parte de nuestra propia voluntad que es necesaria para lograr esos objetivos. Entonces, a ver, la pregunta es, entonces, dado este ejemplo, ¿todos somos emprendedores? A ver, fijémonos, en realidad el ser emprendedor está formado por diferentes capas y una capa y a la que habitualmente hacemos referencia tiene que ver con este corazón, ¿no? Con este talento, porque algunos podemos decir, uy, tal persona tiene una condición natural para vender, tal otro tiene una capacidad impresionante para encontrar oportunidades de negocio y hacerlas realidad. Otros tienen gran capacidad en conseguir financiamiento. Entonces, es cierto, hay una parte de todos nosotros que son esas condiciones innatas, pero en realidad todos tenemos condiciones o un talento especial para algo. Ese talento está en todos. Obviamente y por supuesto y afortunadamente ese talento es diferente en todos, cosa que hace nuestra vida más diversa. Pero después hay otra parte, esta parte que acá la podemos ver en blanco, que nos ayudan a aprender, que es como decíamos antes en el ejemplo del bebé que se tropezaba para aprender a caminar, es esta experiencia que vamos adquiriendo todo el tiempo, a cada momento de nuestra vida y que nos da enseñanza, nos da sabiduría, obviamente en la medida en que seamos más conscientes de estas experiencias que pueden ser buenas o no tan buenas, pero que nos generen conocimiento, eso nos va a dar más herramientas para que nos consideremos mejores emprendedores. Es decir, todos somos emprendedores, solamente que tenemos diferentes grados de evolución en ciertas habilidades de acuerdo con
nuestro interés en tenerlas o en la medida en que las entrenemos. Y una última capa que tiene que ver con, de alguna manera, habilidades técnicas o conocimientos que son fácilmente modificables, inclusive, por supuesto, el talento es innato, la experiencia va a depender de lo que nos vaya pasando a lo largo de la vida, pero estas técnicas son absolutamente fáciles de modificar, de mejorar y de adquirir en la medida que nosotros lo querramos. Entonces, ¿cuáles son estas técnicas o hábitos? Bueno, por supuesto, a ver, cuestiones como generar un modelo de negocios o un plan de negocios, formar y trabajar en equipos, establecer estrategias comerciales de marketing, objetivos de venta, mejorar técnicamente procesos, analizar un mercado, analizar oportunidades de negocios, cuantificar mercados, establecer precios. Son todas técnicas, son todas habilidades que a partir del interés, en primer lugar, a partir de tiempo que le dediquemos a conocerlo a través de todas las herramientas que tenemos a disposición. Y lo más importante, a través de su puesta en práctica, estos hábitos técnicos son fáciles de adquirir. Por lo tanto, todos somos emprendedores, todos lo somos. Hay algunos que les gusta hacerlo, otros no, otros que anhelan serlo. Y en la medida que seamos conscientes de todo esta cantidad de herramientas que tenemos para ser mejores emprendedores, mejor nos va a ir. Ahora, la pregunta que se hace Sara Sarasvati, que es una estudiosa de estas temáticas, es ¿qué hace que los emprendedores sean emprendedores? ¿Sí? Más preguntas nos hacemos. Y Sara analiza muy bien el proceso de emprender, porque lo que dice Sara es que los emprendedores imaginan formas o maneras de alcanzar objetivos. ¿Sí? Nosotros siempre lo primero que hacemos es decir, quiero llegar a tal lugar, quiero hacer tal cosa, quiero lograr tal otra cuestión. Entonces, nos ponemos los objetivos, pero los emprendedores lo que hacen es imaginan las distintas formas de alcanzarlo a través del despliegue de sus medios, ¿sí? De sus herramientas, de lo que tienen a disposición para poder alcanzarlo. Este tipo de razonamiento, Sara Sarasvati lo llama razonamiento efectual o eficaz, ¿sí? Lo que dice Sara es que lo importante para este proceso es que los emprendedores se fijan ese objetivo y lo primero que hacen es decir, bueno, a ver, ¿qué medios tengo para alcanzarlo? Entonces se preguntan, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo sé? ¿Qué conocimientos tengo para poner a disposición de este objetivo? ¿Sí? Después, ¿qué cosas tengo? Nos vamos a este segundo punto. ¿Qué cosas tengo para alcanzar este objetivo? ¿Qué recursos, podríamos decir, recursos físicos, recursos económicos tengo para lograrlos? Y fíjense el punto 3, ¿a quién conozco? ¿Cuál es mi red de contactos? Fíjense que son tres puntos básicos y tres herramientas fundamentales para emprender, para iniciar el proceso de emprender a fin de alcanzar un objetivo. Normalmente digo, este razonamiento efectual nos pasa en la vida diaria, lo hacemos día a día cuando llegamos a nuestras casas a la noche y tenemos como objetivo poder cenar para poder luego descansar. Y decimos, uy, tenemos que cenar. Bueno, ¿qué hacemos? Ese es el objetivo, cenar, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, a ver, ¿qué medios tenemos para poder alimentarnos? Hay varios, puede ser abrir la heladera, ver qué ingredientes tengo y a partir de ahí cocinar
determinado plato, o bien puedo pedir un delivery, ¿sí? Es decir, fíjense que nosotros somos emprendedores porque siempre llevamos a cabo este razonamiento efectual del que habla Sara Sarasvati y el qué conocimientos tengo, el qué cosas o qué recursos tengo y el a quién conozco son fundamentales para iniciar cualquier proyecto. Ahora, esto de emprender o de emprendedor o que se hable de emprendimientos, ¿es una moda? ¿Es algo nuevo? Veamos esta línea de tiempo que nos muestra que en realidad desde hace mucho tiempo atrás se habla de emprender, quizás con diferenciales en lo que implica el concepto de emprendedor. En la época de la Revolución Industrial, allá por 1755, ya teníamos un economista que estaba hablando del tema emprendimiento. Richard Cantillon decía que un emprendedor lo que hace es comprar a precios determinados en el presente, o sea, hoy, para después venderlos a precios inciertos en el futuro. A ver, es decir, que un emprendedor es el que compra hoy algo para venderlo después, o sea, pasado un tiempo, a otro precio que hoy no se sabe cuál es. Eso en ese momento era emprender. Hoy sabemos que esa es una definición de comerciar, ¿sí? Entonces, fíjense que en realidad lo que decía Cantillón es que en realidad en el caso del emprendedor subyace la idea de tener una renta incierta, a diferencia de los trabajadores que en la época de la Revolución Industrial estaban abocados a las fábricas que tenían un salario fijo, ¿sí? Por eso hablamos de conceptos de recursos y de riesgo. Acá claramente Cantillón lo que está diciendo es que un emprendedor es aquel que corre riesgos. Más adelante, nuestro conocidísimo John Maynard Keynes, economista, conocido por todas sus aportaciones a la economía en la época de la Gran Depresión, en realidad enfocaba a los emprendedores por aquellos que tenían ciertas características diferenciales o gerenciales, es decir, que podían, un emprendedor era aquella persona que podía dirigir una organización y que estaba dispuesto a actuar en condiciones de incertidumbre y fíjense qué importante, en condiciones de ausencia de información completa. ¿Sí? Además, y esto en forma similar a lo que decía Cantillón, la decisión de emprender era una decisión racional. Un emprendedor decidía ser emprendedor porque sabía que iba a ganar más como emprendedor que como empleado. Entonces, este animal spirits del que habla Keynes tiene que ver con que los emprendedores eran aquellos que estaban dispuestos a incurrir o a correr riesgos para alcanzar ciertos objetivos. Es decir, que nuevamente esta idea del riesgo está incluida en la definición que daba Keynes en su momento. Luego, más adelante, ya pasada la crisis del 29, hubo otro economista muy famoso que hablaba de los emprendedores y este economista era Joseph Schumpeter, que en realidad hablaba del emprendedor ya no solamente desde el punto de vista de aquel que está dispuesto a correr riesgos, ¿sí? Sino que en realidad hablaba del emprendedor como un innovador, ¿sí? Un emprendedor para Schumpeter es aquel que implementa un cambio o una innovación en un determinado mercado. Eh, Esto es bastante amplio, pero fíjense que ya no solamente está hablando de riesgo, sino que está mostrando otra característica en el actuar
de estas personas. Eh, Esto de innovar puede ser de incorporar la incorporación de nuevos productos o servicios, incorporar nuevos procesos productivos, abrir nuevos mercados o nuevas fuentes de materia prima. Es decir, el concepto de innovación es amplio, pero claramente Schumpeter incluye como característica de un emprendedor aquel que es innovador. Después, más adelante, viene la mirada de William Gardner en 1988. Él dijo algo muy sencillo, pero tan contundente como emprendedor es el que emprende. Ese es el emprendedor para Gardner. Y esta frase tan sencilla y tan enfocada al proceso, como el que de alguna manera mostró Sara Sarasvati, que vimos recientemente, nos muestra, nos dice, el que emprende es el que hace, es el que genera cosas, es el que concreta, ¿sí? Para luego pasar a otra mirada y que ya tiene que ver con cuestiones más conductuales, ¿no? Y con ciertas habilidades. Eh, Israel Kirchner en 1997 dice que, y en consonancia con lo que decía Keynes, que el emprendedor tiene una capacidad, una alertness, una capacidad de identificar espacios de oportunidades. Es un sujeto que descubre en el mundo de conocimiento que es imperfecto, es un conocimiento imperfecto, una oportunidad que otros no lo perciben. Es decir, que tiene esa alerta diferencial de otras personas y que las puede aprovechar. Ese es un emprendedor para Kirchner en el 1997. Es decir, que luego siguieron eh, otros investigadores que ya definen al emprendedor como un comportamiento, ¿no es cierto? Es el que le interesa se interesa en ocuparse en actividades que tengan riesgo, que den prestigio, eh, o bien aquellos que toman como dice Shapiro, aquellos que toman la iniciativa de emprender, parecido un poco a lo que dice Gardner, ¿no? Emprender es el que emprende, el que toma la iniciativa, el que acumula recursos, administra, toma riesgos y es autónomo. Y como, bueno, más recientemente lo muestra Drucker, el emprendedor es aquel que busca un cambio y explota oportunidades a través de la innovación. Es decir, que emprender ya tiene que ver con la conducta, ¿sí? Entonces, claramente a lo largo de toda la historia, el emprendedor es aquel que tiene ciertas capacidades diferenciales de poder transitar en cierto grado de incertidumbre y de desequilibrio y tiene la habilidad de ver oportunidades, de descubrirlas, de analizarlas y de alguna manera de actuar para aprovecharlas. ¿Sí? Entonces, lo más importante de esto, y que tiene que ver con quién es emprendedor, es que todas estas habilidades son posibles de desarrollar a través de, obviamente, la educación y la experiencia. Entonces, ¿somos todos emprendedores? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Y sos emprendedor?